Hola, esta semana te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para poder hacer la semana número 2 de tu proyecto de especialidad. Primero, he recibido muchas dudas, así que quería contarte que este proyecto tienes que hacerlo y escribirlo como si realmente lo estuvieras ejecutando, como que fuera la descripción de algo que estás haciendo de verdad. Sí, es como cuando hacíamos en innovación este trabajo, que lo que hacíamos era describir como si tuviéramos todo el dinero del mundo y todas las ideas, y nosotros lo que vamos a hacer es describir paso a paso cómo solucionar y desarrollar este proyecto. La diferencia con innovación es que aquí se basa especialmente en algo que tiene que ver con la carrera que estás estudiando. Entonces, es súper importante que tengas claro que tienes que escribirlo en tiempo presente, dándolo por hecho, que sean acciones concretas y cosas que realmente estás haciendo, aunque no sea así, pero eso es lo que nos piden. Por eso, esta semana puede parecerte un poco extraña, porque como en la semana uno nos pidieron dar como todo el contexto y justificar nuestra idea, ahora nuevamente nos van a pedir describir cómo llegamos a eso. Pero en realidad lo fundamental de esta semana es que podamos explicarte las metodologías que vamos a usar. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a ver la pregunta número 1 de esta semana. Entonces, lo primero, si usas o no esta plantilla, te recuerdo que igual debe tener todos tus datos. Tu trabajo siempre debe llevar a qué escuela perteneces, qué carrera tienes, cuál es el módulo y la sección y el nombre de los integrantes del grupo. También optativamente podrías ponerle el nombre de tu profesor, pero no es tan necesario. Entonces, esta semana, lo primero que nos piden es definir y delimitar el problema, ¿sí? Para eso nos piden incluir definición y alcances de la problemática en el área de tu especialidad en función del proyecto que estás ejecutando, que tenga mínimo entre 200 palabras y máxima 500 palabras. La verdad es que la pregunta está súper complicada redactada, así que yo te voy a explicar qué es lo que te están tratando de preguntar. Para poder definir, delimitar y caracterizar una problemática, la mejor herramienta para mí es el design thinking. Sí, este design thinking ya lo hemos aplicado antes, recuerdan en innovación, y lo que nos ayuda es a detectar las necesidades y a buscar a través de soluciones a un problema que encontramos, entonces nos va a ayudar como a enfocar nuestra idea. Entonces yo, para la primera parte, uso esta herramienta, porque en realidad consiste en buscar soluciones reales para que los usuarios de nuestros proyectos de especialidad em, puedan llevar a cabo, o sea, puedan recibir nuestra idea y nosotros podamos entregarles a ellos lo que queremos llevar. Entonces, el design thinking tiene 5 fases, pero yo las agrupé en 3 para poder hacerlo más concreto, puntual y llevarlo a lo que te están preguntando. La primera fase es la fase de inmersión, que tiene relación con empatizar y definir tu proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que primero, a través de la empatía, tú te diste cuenta de que existían necesidades en tu entorno o que los usuarios de tu proyecto necesitaban una solución a algo, ¿sí? Entonces tú entendiste de forma empática el problema que buscabas resolver, ya sea a través de la observación o de una investigación sobre una problemática. Y finalmente pudiste analizar lo que observaste, ¿cierto? Y ese análisis lo hiciste describiendo acciones que te lleven a resolverlo. Es decir, es cómo exploramos y cómo focalizamos nuestro problema en base a nuestra carrera y a nuestra especialidad. Por lo tanto, en esta parte, lo que tienes que hacer es escribir y describir todo aquello que te inspiró y te llevó a decidir esa idea. O sea, aquí puedes escribir cosas como, al observar mi barrio o mi localidad o mi ciudad o mi comuna, me di cuenta que las personas no tenían acceso a tal producto o servicio que sea tu proyecto. Entonces, decidí que mi idea iba a ir orientada hacia tal cosa, aquí por ejemplo tu especialidad, y utilicé la herramienta y aquí puedes poner la herramienta de lluvias de ideas, de encuesta, de observación, de mapa conceptual, todas las que ya hemos usado, y luego terminas diciendo para pensar diferentes soluciones, ¿cómo? Y las enumeras.
En el fondo es contar lo que vimos y observamos para que se nos ocurriera esta problemática, ¿sí? Dando el contexto de dónde se da la idea nuevamente, por qué escogiste ese problema y por qué hacerlo en ese lugar, ¿sí? Luego digo, debido a esto encontré varias soluciones, las cuales no detallas todavía, y recuerda siempre poner qué herramienta usaste. Entonces, esa es la primera parte, ¿sí? Para redactar tú dentro de ese cuadrito, pones. Para poder contextualizar mi trabajo, yo usé la herramienta de Design Thinking, la cual dividí en los siguientes pasos. 2 puntos. Uno, fase de inmersión y pones lo que te acabo de explicar, ¿sí? Luego, la segunda fase del Design Thinking es la fase de ideación, ¿sí? Entonces, luego de haber visto en la primera fase qué problema necesitabas identificar, en qué lugar ibas a desarrollar ese problema y cuáles eran las muchas soluciones, en esta parte comienzas a enumerar cuáles son las soluciones que encontraste. Por lo menos pone 3 o 4. Por ejemplo, em, yo quiero hacer un sistema de contabilidad porque encontré que, no sé, como yo les digo, yo vivo en Chile, en una zona rural ya. En mi zona rural, la gente era muy informal y no tenían inicio de actividades. La gente evadía impuestos. Entonces, para eso mi solución era, 1, crear un servicio de contabilidad. 2, crear un Excel para que la gente pudiera hacer su propia contabilidad. 3, hacer un sitio web enseñando a la gente. 4, hacer un curso. Entonces, después de esto yo digo, pero en realidad yo elegí el hacer un servicio de contabilidad porque en realidad era muy complicado explicarle a toda esta gente cómo se hacía la contabilidad. Entonces, decidí dar un servicio que fuera subvencionado por la municipalidad, por ejemplo, y que tuviera bajo costo para ellos. O sea, en resumen, lo que tienes que decir es que ante X problema que identificaste, encontraste estas posibles acciones de solución y finalmente optaste por esta idea que era la más aplicable a ese lugar, ya sea porque era la de más fácil implementación, porque por la legislación era la más adecuada y así. En el fondo, lo que tienes que hacer es explicar por qué decidiste hacer ese proyecto y no otro en base a la idea, o sea, a la problemática que identificaste y a las ideas que pudiste encontrar para hacer esa solución. Y por último, la fase de prototipado, es decir, aquí agrupamos la fase de prototipado y de testeo, ¿sí? Y en el fondo es solo decir cómo desarrollaremos la solución, cómo llegamos a un resultado, ¿sí? Y aquí vemos paso a paso cómo vamos a crear nuestro proyecto. En esta parte, lo que tienes que hacer es decir cuál es el proyecto. ¿A qué me refiero con cuál es el proyecto? Por ejemplo, usando el mismo ejemplo de RC, como yo voy a crear un software de contabilidad en base a todas las ideas que tuve, por decirlo así, en mi fase de prototipo, el resultado es la creación de un software de contabilidad o de un proyecto o de un Excel o de un servicio o de un taller, el cual para crearla y entregársela al usuario final, primero testearé esa idea con gente cercana o con grupos de interés para ver si va a funcionar o no y ver cómo puedo ofrecer este producto y servicio a un usuario final. Aquí les recuerdo que hay algunas carreras donde en la descripción de las orientaciones para este trabajo dice que el servicio debe ser gratuito, así que fíjense en eso. Hay otras que no, entonces yo podría ponerle un costo. Entonces, nuevamente, en esta fase, por ejemplo, si mi trabajo tiene que ver con la creación de un Excel de contabilidad, por ejemplo, aquí explicaré en detalles qué características va a tener ese Excel, qué funciones va a cumplir para los usuarios, cuál es el producto terminado que voy a entregar. Por ejemplo, en este caso va a ser un Excel. O, no sé, si tengo un servicio o estudio algo relacionado con una industria, en realidad puedo entregar una capacitación. Si soy trabajador social, también puedo entregar un manual o un producto o un servicio, ¿sí? Y finalmente aquí tienes que indicar cómo el público objetivo de tu proyecto o servicio va a recibir esto.
¿sí? Por ejemplo, lo ofreceré en terreno, lo ofreceré a través de sitio web, lo en redes sociales. La idea es describir brevemente cómo haremos esto, ¿sí? Recuerda nuevamente que si estás usando esta plantilla, si estás usando nuevamente esta plantilla que está acá, lo que tienes que hacer es poner. Para esto, yo usé para poder delimitar mi trabajo, usé las fases del Design Thinking de la siguiente forma. Uno, fase de inmersión y describir lo que te dije de esta fase. Fase 2, ideación y describir eso. Fase 3, prototipado. Y en el fondo es poner lo que vas a hacer en cada una de ellas. Entonces, todo lo que debes poner aquí es eso. Recuerda que yo igual te estoy dando explicaciones súper genéricas. Si tu profesor te dijo que usaras otra herramienta o de otra forma, hazlo así. Pero en el fondo lo que te tiene que quedar súper claro es que esta parte tienes que definir en el fondo por qué elegiste ese proyecto, a qué cosa estás solucionando, cuáles fueron las ideas que tuviste antes de definir ese proyecto, cómo lo vas a llevar a cabo y cómo vas a testear que eso esté resultando. Eso es lo importante y lo que tiene que ir acá, ¿sí? Luego tenemos la pregunta número 2 de esta semana, que lo que nos pide es trabajar con los objetivos del proyecto, ¿sí? Poniendo siempre 2 objetivos generales y 2 objetivos y 4 objetivos específicos, o sea, 2 por cada tipo de objetivo. Y ahora te voy a explicar cómo vamos a hacer esos objetivos. Lo primero que tienes que saber es que los objetivos generales corresponden a un resumen, ¿sí? Un resumen de la idea general del proyecto que estás haciendo. O sea, lo que esperas obtener luego de haber logrado finalizar el proyecto, esos son tus objetivos, ¿sí? Entonces, nos pidieron 2 generales y 4 específicos. Los objetivos generales son un resumen de la idea principal del proyecto, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿qué espero lograr al hacer este proyecto? ¿Qué busco solucionar? Y para eso yo te recomiendo usar los objetivos generales de una forma global y que pueda como abarcar tu proyecto de forma mucho más amplia, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que mi primer objetivo es apoyar a la comunidad de tal lugar a resolver tal problema, ¿sí? Que en el fondo es el problema que estás resolviendo con tu idea. Luego, un segundo objetivo podría ser lograr tal resultado de este proyecto, ¿sí? Y aquí puedes asociar esos resultados con lo que te piden en, ¿cómo se llama? Los objetivos, en las orientaciones que te dieron para hacer este trabajo. Mira, te voy a mostrar dónde. En este PDF, donde puedes tener las orientaciones para el módulo, puede que no te lo hayan dado como un PDF, sino que tu profesor te las haya dicho en clase. De todas formas, si no lo tienes, porque esto se usa más para los alumnos que están en modalidad online, me lo puedes pedir y yo te lo puedo enviar sin problema. Entonces, como te decía, aquí este es el de, creo que administración. Entonces, para ver los objetivos generales, yo debería ir acá donde dice los resultados esperados del proyecto. Entonces, como yo ya sé que mi proyecto sí o sí debe ser la mejora de un proceso o la implementación de alguna herramienta para toma de decisiones, por ejemplo, aparece aquí la creación de un Excel, yo ya sé que uno de los objetivos generales de mi proyecto va a ser efectivamente crear un Excel con tales características, o un sistema con tales características, o un taller con tales características, ¿sí? Entonces, lo que debes hacer es poner en los objetivos generales, recuerda, los resultados esperados del proyecto, pero en forma amplia y que tengan que ver con esta parte, ¿sí? Donde dice resultados esperados del proyecto. Por ejemplo, como te decía, para la carrera de administración, como te piden crear una herramienta que contribuya al análisis de la información o mejorar un proceso, entonces tu objetivo general sería crear X producto, servicio
o el Excel de forma gratuita para este público, ¿sí? Recuerda siempre delimitar en tus objetivos el público, el producto y si eso no, gratis. Por ejemplo, acá dice implementar un sistema gratis. Entonces debes fijarte en las orientaciones que te dio tu profesor. Por ejemplo, también en el caso de trabajo social podría ser crear un manual o un taller que resuelva tal problema y fomente el diálogo y las relaciones en tal comunidad. Sí, eso es lo importante, te vuelvo a recordar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A quién se lo estoy haciendo? ¿Y cuál es el objetivo? En el caso de contabilidad, por ejemplo, debe ser disminuir la evasión de impuestos a través de tal producto o servicio en tal comunidad. En el caso de párvulos, por ejemplo, o de alguna carrera de educación, podría ser disminuir la violencia en los jardines a través de la realización de tal programa en tal lugar. ¿Sí? Recuerda siempre que la idea de un objetivo general es que englobe la descripción del problema y el alcance, o sea, guíate de esto. ¿Sí? Siempre guíate de este parámetro, o sea, ¿qué es lo que te están pidiendo? Entonces, nuevamente, ¿qué es un objetivo general? Es resumir la idea principal del proyecto y responder a la pregunta. ¿Qué voy a lograr con este proyecto? ¿Dónde lo voy a lograr? ¿Y a qué público voy a trabajar? ¿Sí? Luego de eso, tienes que hacer dos objetivos generales, recuerda. Entonces, luego tomamos cada objetivo general y lo hacemos mucho más acotado, ¿sí? Vamos diciendo en el fondo, vamos a detallar qué procesos son necesarios en los objetivos específicos. Esto es lo que vamos a hacer, detallar qué procesos son necesarios para poder cumplir con los objetivos generales que pusimos arriba, ¿sí? Los objetivos específicos son, como dice el nombre, muy específicos y muy detallados y se refieren a un solo punto del proyecto. Por ejemplo, si mi primer objetivo general es solucionar X problema en X lugar para X comunidad, mi objetivo específico podría ser promover o activar que la población haga tal cosa a través de X acción concreta. Entonces, por ejemplo, también podría ser apoyar a la población eh, a fomentar el diálogo a través de talleres con este nombre o con este producto o con este servicio en tal plazo. Es decir, aquí pones todo lo que tienes que hacer para solucionar el objetivo anterior que pusiste, ¿sí? También tiene que ver, recuerda, con la descripción del problema. Entonces, por cada objetivo general, tú vas a poner detallando qué cosas vas a hacer para resolver ese objetivo. Te doy más ejemplos para que te quede más claro. Por ejemplo, si mi objetivo general es ver la relación, no sé, entre el aumento del uso de Internet y la disminución del consumo de televisión, uno de mis objetivos específicos sería realizar una encuesta, un taller o una capacitación a tantas personas en tal lugar para ver cuántas de esas personas dedican cuánto tiempo en Internet y cuánto tiempo en televisión. Entonces, cuando tenga esos números, voy a tener mi objetivo cumplido. O, por ejemplo, volviendo a la contabilidad, que es mi área, si mi objetivo general es fomentar la formalización de los emprendedores a través de no sé, de la realización de un servicio o de un Excel que sea gratuito, mi objetivo específico va a ser crear ese Excel que sea fácil de usar y que se conecte con la plataforma de impuestos internos para que ellos puedan ingresar los datos y obtener su contabilidad mensual. ¿Sí? Entonces, cada uno de tus objetivos generales debes abrirlos para detallar la forma en que van a resolver ese problema grande que pusiste en tus objetivos generales. Entonces, nuevamente, los objetivos generales son las cosas que tú esperas como lograr una vez que termines el proyecto y los objetivos específicos son qué cosas vas a hacer para lograr esos objetivos, ¿sí? Y además, te cuento que para redactar tus objetivos generales, ¿sí? Los objetivos generales, deberías usar verbos como analizar, calcular, planificar, probar,
producir, crear, formular, evaluar, examinar, demostrar, diseñar, explicar, diagnosticar, fundamentar, demostrar, contrastar, evaluar, enumerar, efectuar, establecer, exponer, identificar, intervenir, mostrar o comparar, ¿sí? Y para tus objetivos específicos, deberías usar verbos como analizar, justificar, interpretar, comparar, enumerar, registrar, examinar, justificar, deducir, calcular, indicar, concluir, resolver, seleccionar, separar, demostrar, detallar, conceptualizar, relacionar, organizar, establecer, construir, redactar, conceptualizar y experimentar, ¿sí? Esos son verbos que tú deberías usar. Y esto, como te decía, es muy importante que los objetivos específicos son siempre acotados y precisos. Luego de eso, vamos a revisar la pregunta 3. En esta pregunta, lo que nos piden es describir los resultados que va a tener nuestro proyecto y cuál va a ser el impacto que va a generar en la comunidad que estamos interviniendo. Recuerda que todos los proyectos tienen que tener como foco una comunidad o un contexto. Y para esto nos piden específicamente que utilicemos la metodología que se llama SMART, ¿sí? SMART significa inteligente en español y en el fondo se llama así porque nos ayuda a relacionar nuestro proyecto con metas y objetivos. Por eso te lo digo ya, yo recomiendo redactar primero esta parte para que tengas muy claro cuáles van a ser el impacto de tu trabajo y luego, después, en base a lo que redactaste abajo, hacer los objetivos. Porque ya te vas a dar cuenta que cuando hagamos la parte del impacto, te va a quedar muchísimo más claro de qué se va a tratar tu proyecto. Entonces, la metodología SMART se llama así porque cada letra del nombre significa un área. Entonces, yo aquí pondría en el cuadro, a través de la metodología SMART, vamos a relacionar nuestro proyecto con S. S viene de específico o specific. Y aquí en el fondo tienes que poner S, 2 puntos, y describir lo que quieres hacer y cómo vas a hacerlo. O sea, nuevamente tienes que volver a explicar de qué se trata tu proyecto. Debes ponerlo de la forma más concreta y específica posible, ¿sí? Resumida, usando verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivos son los verbos que te describí antes. Por eso te los dije tan detallado, porque esos son los verbos que deberías usar para esta parte. Y aquí en el fondo, lo que tienes que hacer es responder las preguntas. ¿Qué quiero lograr? ¿Por qué quiero lograr eso? ¿Para qué me va a servir lograr eso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer o quién me va a ayudar? ¿Y en qué lugar lo voy a hacer? Entonces tú piensas en tu proyecto, respondes esas preguntas en esa parte de la S. Luego viene la M, que significa medible. Entonces aquí debes poner datos cuantitativos y cualitativos. ¿Te acuerdas que eso te lo enseñé en el video de la semana pasada? Si no te acuerdas, revísalo y ahí está la explicación de cómo logramos obtener esos datos. Entonces, en esta parte, como debes poner qué datos cualitativos o cuantitativos vas a utilizar para medir el éxito de tu proyecto. Es decir, aquí debes responder, ¿cómo vas a saber que los objetivos se cumplieron? Por eso te decía, primero escribe cómo vas a saber que los objetivos se cumplieron y luego escribe los objetivos porque es más fácil poner aquellas cosas que te van a ayudar a llegar. También, ¿cómo vas a medir esos objetivos? Por ejemplo, puedes poner que, vuelvo al Excel, que en el fondo como voy a hacer un Excel de contabilidad, ¿cómo voy a saber que conseguí el objetivo? Cuando la gente empiece a usar mi Excel. ¿Y cómo voy a medir eso? Con la cantidad de usuarios que descarguen el software o el Excel.
¿sí? Con encuestas de satisfacción, con análisis de datos, con la cantidad de ventas de mi producto, con la cantidad de personas que asistan a mi seminario, por ejemplo, si es que estoy haciendo talleres o seminarios, con la cantidad de personas que descarguen mi manual, con la cantidad de usuarios que tenga mi proyecto, con visitas al sitio web, con lo que tú estés haciendo. Lo que tienes que hacer aquí es, en el fondo, cómo vas a saber que tu proyecto, cómo vas a medir que tu proyecto es exitoso y llegó al público. Eso es lo que tienes que ver en la parte de la M. Luego viene la A, de SMART, recuerda, que significa alcanzable. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tienes que poner todo lo que harás para lograr tu objetivo. O sea, ¿cuáles son tus competencias propias que te hacen la persona adecuada para hacer ese objetivo? O sea, ¿por qué este proyecto lo puedes hacer tú y no otra persona? Esto es importante porque te recuerdo que es un proyecto de especialidad. Entonces, en el fondo, si lo estás enfocando en tu carrera, es porque tú, luego de haber estudiado, tienes las capacidades para hacerlo. O sea, tú lo puedes alcanzar la meta de ese proyecto. Entonces, aquí debe responder preguntas como, ¿qué cosas, cualidades propias tuyas te permiten hacer ese proyecto? ¿Cómo vas a lograr los objetivos de ese proyecto? ¿Por qué crees que tu proyecto sí se puede lograr y es un buen proyecto? Por ejemplo, ¿por qué elegiste ese y no otro? ¿O qué habilidades tienes tú para hacer que ese proyecto sea posible? ¿O será realmente posible hacer ese proyecto? Por ejemplo, podrías poner algo como que cuentas con la ayuda de la municipalidad o de X institución que tenga relación. Por ejemplo, si se trata de un proyecto de pobreza, yo puedo decir que que mi proyecto se va a lograr porque tengo el apoyo de la Fundación para el Apoyo de la Pobreza, no sé, ¿sí? Porque tengo el respaldo de tal persona que es como alguien muy importante en eso que estoy trabajando, ¿sí? E incluso podrías poner, porque tienes los conocimientos básicos que has aprendido en tu carrera según tu perfil de egreso, porque recuerda que la semana pasada también te enseñé a relacionar los objetivos con tu perfil de egreso. Y también, incluso puedes decir que no tienes las habilidades necesarias para realizar este proyecto, pero puedes responder lo que vas a hacer para tener esas habilidades. Por ejemplo, voy a asociarme con tal persona que sí es un experto. Voy a estudiar sobre este tema para poder alcanzar mis objetivos. Voy a conseguir asesoría. Todas esas cosas las tienes que poner en esta parte. Así que en esta parte siempre es bueno, yo lo recomiendo que incorpores que igualmente siempre los objetivos se van a ir reevaluando, porque en caso que vayas avanzando más adelante y te des cuenta que hay cambio, no sé, en el contexto, en las circunstancias, o se te ocurra como alguna otra idea mejor que agregar, siempre pones que los objetivos se irán como reevaluando durante el tiempo que vaya durando el proyecto. Eso es súper importante y te va a dar a ti como la holgura después de poder decirle al profesor, ¿sabe qué, profe? Encontré que esta lista es mejor, entonces voy a hacer la reevaluación. Porque hay algo que no te he contado, parece, y es que todos estos trabajos que estamos haciendo en la semana no se van a evaluar hasta la última semana y ni siquiera como que las van a evaluar en sí, sino que el profesor, cuando tú hagas tu presentación ante el comité examinador de este proyecto, van a tener todas estas hojitas que te digo yo que vamos llenando como base de tu proyecto, pero va a ser lo que tú expongas lo que va a ir como evaluado finalmente. Entonces, sí existe un pequeño chance de que puedas cambiar de opinión en la medida que lo vayas desarrollando, pero también siempre recuerda tener estos resguardos, como el que te dije recién, que pongas que los objetivos se van a ir constantemente reevaluando. Luego viene la R de relevante o realista. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta parte te refieres a por qué tu proyecto es importante, por qué tu proyecto es realizable y relevante en la vida real. Recuerda, independiente si lo vas a hacer o no, aquí deberías poner por qué importa y por qué se puede realizar. Entonces, aquí deberías responder preguntas como, ¿para qué estoy haciendo este proyecto? ¿Qué voy a ganar con este proyecto cuando el objetivo se logre? ¿Por qué es importante este proyecto? ¿O creará un impacto real en la comunidad donde estoy trabajando o con las personas que estoy trabajando? Y por último, ¿vale la pena hacerlo? Responde todas esas preguntas
en esta parte. Y recuerda siempre, siempre que independiente que si lo haces o no, tú tienes que darlo por hecho, ¿sí? Entonces la respuesta a todas estas preguntas debería ser que sí es relevante hacerlo, que sí es importante y que sí va a ser un cambio en la comunidad por la razón de lo que lo estés haciendo, o sea, qué problema es el que estás solucionando. Y por último, viene la T de temporal o de tiempo, que se refiere aquí a que en el fondo definas el plazo concreto en que te vas a demorar en desarrollar el proyecto completo. Porque recuerda, y lo vuelvo a ser súper enfática de esto, haz como que este proyecto lo estamos haciendo siempre en la vida real, ¿sí? Mi consejo es que aquí pongas que un tiempo que no sea tan corto como para que uno diga, no, es que esto lo va a tener que hacer demasiado rápido, ni sea tan largo para que después en el fondo pierdas las ganas o las fuerzas de hacerlo, ¿sí? Y que la gente se aburra y no quiera participar. Entonces, en esta parte es muy, muy importante que tengas claro qué tiempo vas a usar, porque más adelante vamos a tener que hacer una carta Gantt, y una carta Gantt es hacer un gráfico donde pones los tiempos que te va a tomar y las distintas actividades y cada tiempo que vas a demorar. Yo te voy a enseñar a hacer ese gráfico en otro video, así que no te preocupes, pero lo importante es que ahora dejes más o menos claros los tiempos para que después lo otro te sea muchísimo más difícil. Entonces recuerda, en la T debes marcar exactamente los tiempos de cada paso de tu proyecto. Entonces, aquí deberíamos responder preguntas como, ¿cuándo inicia tu proyecto? ¿Cuándo termina tu proyecto? ¿Cuánto tiempo vas a demorar en cada objetivo o en todos los objetivos? ¿Sí? Es eso, como te decía, poner una fecha de inicio y una fecha final. Yo personalmente te recomiendo que tu plazo vaya entre 6 meses a un año y medio dependiendo, porque por ejemplo, si tu proyecto tiene que ver con capacitaciones o talleres, trata que al menos sean 8 capacitaciones y que sea una vez por semana. O sea, tu proyecto no debería durar menos de 8 semanas, porque uno no llega y hace las capacitaciones al tiro, sino que tiene que haber un periodo anterior de preparación de las temáticas y un periodo posterior de evaluación del impacto de esos talleres. ¿Eso es cierto? Entonces debería ser mucho más de 8 semanas, pero 8 semanas es el mínimo. Por ejemplo, si vas a implementar un servicio, deberían ser de 12 a 14 meses, o sea, entre un año y un año, 2 meses, o un año y medio, porque es lo que te tomaría en el fondo encontrar un lugar, empezar a trabajar en el servicio, una oficina, publicidad, cómo ofrecerlo, ¿sí? Por ejemplo, si es un producto, no debería ser menos de un año y medio, si lo tuyo tiene que ver, no sé, con la implementación de un sistema de riego, ponte tú, no debería ser menos de un año y medio lo que te tomaría en planificarlo, construirlo, mejorarlo, probarlo y luego tirarlo al mercado. Entonces, define tu plazo en base al tiempo real, recuerda, como si trabajaras en esto el 100%, como que fuera tu trabajo real. ¿Sí? Eso es entonces el trabajo de esta semana. Antes voy a repasar un poco la plantilla contigo porque quiero que te quede muy, muy claro cómo tienes que hacerlo. Entonces, nuevamente, aquí lo que tendríamos que hacer, como te dije, es poner textual que para definir, delimitar y ver el alcance de esta problemática, vamos a usar eh, la metodología del design thinking, ¿sí? Eh, entonces, dame un segundo. Ya. Y aquí pone 2 puntos. 1, fase de inmersión. Y en esta fase de inmersión pones en detalle todo lo que te expliqué. Por ejemplo, al observar mi barrio, al observar, encuestar, analizar, etcétera, mi barrio, mi comuna, como te decía, bla, 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 pude detectar
X problemática para la cual tengo X solución. Entonces acá pones lo que te dije, ¿sí? Teniendo siempre que en cuenta que es contar lo que vimos para que se nos ocurriera esa problemática, dando el contexto del lugar donde se desarrolla y que escogí resolver ese problema, ¿sí? Luego pongo 2, fase de ideación, 2 puntos. Y aquí nuevamente pongo, luego de haber visto, no sé, 5 soluciones, ¿cómo? Y empiezo a describir la solución, por ejemplo, no sé, bueno, en el video anterior ya te di muchas ideas, pero vas así, 5 soluciones y las vas describiendo, 1, 2, 3, 4 y 5, y pones, decidí elegir, no sé, la número 3, y empiezas a detallar por qué elegiste esa idea, por qué, no sé, era la más aplicable a ese lugar, la más adecuada según la legislación vigente y así. Y luego pones 3, fase de prototipado, 2 puntos, y aquí empiezas a desarrollar la solución que escogiste paso a paso, ¿sí? Le empiezas a describir paso a paso qué es, por qué escogiste esa, qué solución va a dar. Recuerda hacerlo súper acotado porque tienes un máximo de 500 palabras, entonces no es mucho el espacio que vas a poder usar, ¿sí? Luego, en la número 2. Ay, se corrió. Luego, como te decía, en la número 2, lo que vamos a hacer es aquí. 1, poner objetivo general 1. Y luego ponemos A, el objetivo específico relacionado con ese número 1 y el objetivo específico relacionado con eso número 2, ¿sí? Luego, el objetivo general número 2 con su objetivo específico número 1 y su objetivo específico número 2. Así, solo numeramos objetivo, objetivo específico, objetivo específico, objetivo 2, objetivo. Y eso es todo lo que tienes que entregar en esta parte. Y aquí, en esta parte, donde vamos a revisar la metodología SMART, lo que tenemos que hacer, según lo que te expliqué antes, es poner, para este proyecto espero o esperamos, si es que lo estás haciendo en grupo, ¿qué? 2 puntos. Y empiezas, S, 2 puntos. Y describes todo lo que te enseñé antes en el video y respondes las preguntas. M, 2 puntos. Y así, A, R, y vas respondiendo, por ejemplo, todo lo que tienes que poner. Yo en la S te decía que aquí se responde. ¿Qué quiero lograr? ¿Por qué lo quiero lograr? ¿Para qué va a servir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Y dónde lo haré? Entonces aquí yo podría. El proyecto se trata de X cosas para solucionar X problema, ¿cierto? En X lugar, ¿cierto? Para esto realizaré X actividades con ayuda de mi grupo, de no sé qué, con X personas. Y vas poniendo ahí claramente en qué lugar y todo. Y así, luego lo mismo con la M, con la A, con la R, la T. Y eso es todo lo que tienes que entregar esta semana, ¿sí? Entonces, entregas las fases, entregas tus objetivos puntuales y luego en cada una de estas letras puestas así, vas a describir exactamente qué es lo que tú quieres hacer. Y luego de que hayas leído esto, ves si eso tiene relación con los objetivos que pusiste acá. Porque, por ejemplo, si tu objetivo 1 es buscar solución, no sé, en la ciudad de Santiago, aquí no puedes poner
que tu proyecto va a ser evaluado, o sea, va a ser realizado en Chimbarongo o a nivel nacional, ¿me entiendes? Tienen que estar alineadas estas dos cosas. De todas formas, te recuerdo que si tienes algún punto que no te haya quedado claro, puedes preguntarme específicamente, por favor, en mi grupo, en la publicación que voy a dejar, porque si me mandas mensajes privados, probablemente no lo vea porque recibo muchísimos mensajes. Entonces, cualquier pregunta que tengas, la dejas en la publicación de mi grupo, Ver Ayuda a Tareas de Facebook. Um, También, si necesitas como ayuda para que yo te revise el trabajo o te pueda apoyar en algo más, me puedes escribir un correo o mandar un mensaje también a mi Facebook que se llama Ver Ayuda a Tareas. Gracias por haber comprado mi video, por apoyarme en este trabajo y sobre todo espero que te haya quedado muy claro y que puedas sacarte la mejor nota en tu proyecto de especialidad.